Mis padres están furiosos porque no les consulté sobre la compra de mi casa, ya que ellos habían planeado que mi hermana, su esposo y sus 3 hijos se mudaran conmigo, así que dije que no y corté todos los lazos con ellos. Mi nombre es Lucy y tengo 30 años. Trabajo como analista de inversiones y soy bastante buena en lo que hago. Algunos podrían decir que soy demasiado cuidadosa con el dinero, pero así soy yo. Crecer como la menor de 2 hermanas me enseñó desde temprano que si quería algo, tendría que trabajar por ello yo misma. Mi hermana Sarah es 3 años mayor que yo, siempre ha sido la niña de oro en nuestra familia, la bonita, la mariposa social, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. No me malinterpreten, amo a mi hermana, pero el favoritismo de nuestros padres fue bastante obvio desde el primer día. No se trataba solo del dinero, sino de las expectativas. Siempre esperaron que Sarah tuviera éxito sin esfuerzo, mientras que yo simplemente estaba allí. Sarah se casó con Tom justo después de la universidad, él trabaja en gestión de la construcción y rápidamente comenzaron a tener hijos. Ahora tienen 3, Emma de 7, Lucas de 5 y el pequeño Joy de 2. Son niños dulces, pero Sarah siempre se queja de lo difícil que es manejarlos en su apartamento alquilado. En cuanto a mí, he tenido suerte a mi manera. Los padres de mi mejor amiga Jenny son dueños de varias propiedades y me han estado alquilando un bonito apartamento de una habitación a la mitad del precio del mercado durante los últimos 5 años. Confían en mí y nunca les he dado motivos para no hacerlo. He estado ahorrando dinero religiosamente desde que empecé a trabajar, viviendo por debajo de mis posibilidades, cocinando en casa en lugar de comer fuera, usando el transporte público cuando es posible. Todas esas pequeñas cosas suman. Mis colegas a menudo se burlan de mí por ser demasiado frugal, pero yo tenía un plan. Siempre he soñado con tener mi propio lugar, específicamente una pequeña casa de campo. El trabajo remoto se volvió más común en nuestra empresa después de la pandemia y solo necesito ir a la oficina para reuniones importantes. Un lugar tranquilo lejos de la ciudad me parecía perfecto. La semana pasada finalmente abrí mi cuenta de ahorros y realmente miré los números. Después de años de cuidadosa planificación y ahorro, tenía suficiente para el pago inicial de una modesta casa de campo. Pasé horas navegando por sitios web de bienes raíces, mirando propiedades potenciales. Nada demasiado elegante, solo un lugar acogedor al que pudiera llamar mío. Estaba en medio de la búsqueda de listados de bienes raíces cuando sonó mi teléfono. Era mi madre llamando con su habitual sincronización perfecta. Lucy, cariño, no olvides que te esperamos para cenar el sábado, dijo, su voz con ese sutil tono de mando disfrazado de recordatorio. Sarah y Tom vendrán con los niños, y por favor, trata de llegar a tiempo por una vez. Llegué a la casa de mis padres en las afueras exactamente a las 5:55 de la tarde de ese sábado. La entrada ya estaba llena. La minivan de Sarah ocupaba la mayor parte del espacio, lo que me obligó a estacionar en la calle. Antes de siquiera llegar a la puerta principal, podía escuchar el caos adentro. Emma y Lucas probablemente se estaban persiguiendo por la casa, mientras que el pequeño Joy se sumaba a la cacofonía con sus chillidos de niño pequeño. Lucy ya llegó, anunció Sarah mientras yo entraba, apenas levantando la vista de donde estaba tratando de convencer a Joy de que comiera su puré de papas. Los niños apenas notaron mi presencia, demasiado absortos en su propio mundo. Mamá estaba en su elemento, preocupándose por todos y por todo. Papá ya estaba instalado en su sillón favorito, periódico en mano. Todo se está volviendo tan caro estos días, gruñó desde detrás de las páginas. ¿Has visto el precio de la gasolina? Un robo a mano armada, eso es. Ni me digas, intervino Tom, sirviéndose otra porción de la lasaña de mamá. ¿Y mi jefe, qué tipo? Ayer llegó y cambió completamente el cronograma del proyecto sin siquiera consultar al equipo. ¿Quién hace eso? Sarah sintió con simpatía a su esposo mientras luchaba con el babero de Joy. Al menos tú puedes salir de casa. Intenta estar atrapada en un apartamento pequeño todo el día con estos 3. Aproveché el caos para revisar mi teléfono debajo de la mesa. Había una pequeña cabaña perfecta que había estado mirando, 2 habitaciones, una cocina espaciosa y un jardín precioso. El precio también estaba dentro de mi rango. Estaba tan absorta en las fotos que no noté que mamá me observaba hasta que habló. Lucy, ¿qué es tan interesante en ese teléfono? Apenas has tocado tu comida. Todos los ojos se volvieron hacia mí y sentí que mis mejillas se calentaban ligeramente. Podría haber inventado algo sobre el trabajo, pero por alguna razón decidí ser honesta. En realidad, dije, estoy mirando casas. Estoy pensando en comprar una pronto.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños parecieron sentir que algo había cambiado. El tenedor de Sarah se detuvo a mitad de camino hacia su boca y las interminables quejas de Tom sobre su jefe murieron a mitad de la frase. «Comprar una casa», repitió mamá como si no me hubiera oído correctamente. «¿Tú?» «Bueno, sí», dije, ya arrepintiéndome de mi franqueza. «Solo estoy mirando opciones ahora mismo, nada definitivo». «¿Qué tipo de casa?», preguntó Sarah, su voz extrañamente aguda. «¿Dónde?» «Realmente no lo he decidido todavía», dije vagamente, tratando de desviar la conversación. «Oye, mamá, esta lasaña está increíble. ¿Cambiaste tu receta?». Pero podía sentirlo, las ruedas girando en sus cabezas, los pensamientos tácitos casi visibles en el aire. Mis padres intercambiaron una de sus miradas significativas y Sarah siguió lanzándole miradas a Tom. El caos habitual de la cena se reanudó eventualmente, pero algo había cambiado. El resto de la noche se sintió fuera de lugar, como si todos estuvieran interpretando sus roles habituales, pero con la mente en otra parte. Pasó una semana volando y casi me había olvidado de la extraña tensión en la cena familiar. El trabajo me mantuvo ocupada y pasé mis noches investigando tasas de hipotecas e impuestos. Estaba en medio de una reunión por Zoom cuando mi teléfono comenzó a vibrar con la identificación de mi madre. Dejé que fuera al correo de voz, pero ella volvió a llamar 3 veces. Finalmente, durante mi hora de almuerzo, la llamé, esperando algún tipo de emergencia dada su persistencia. «Lucy», finalmente, la voz de mamá rebosaba emoción. «Encontré la casa perfecta para ti. No vas a creer lo perfecta que es». «Marta, ¿te acuerdas de Marta de la iglesia?». Me contó sobre este listado en su vecindario, es absolutamente ideal. Dejé mi almuerzo y presioné mis dedos contra mi sien, ya sintiendo que me venía un dolor de cabeza. «Mamá, ni siquiera te he pedido ayuda para encontrar una casa», pero ella ya estaba en pleno apogeo, imposible de interrumpir. «Tiene 4 habitaciones, no, 5. El dormitorio principal es enorme y hay estas adorables habitaciones para niños con armarios empotrados. Ah. Y el patio trasero, ya tiene un parque infantil instalado, ¿puedes creerlo? Y la ubicación es perfecta, a poca distancia de la escuela primaria St. Mary's y la biblioteca pública». «Mamá, finalmente logré interrumpir, agradezco que pienses en mí, pero eso no es lo que estoy buscando en absoluto». Hubo una pausa al otro lado. «¿Qué quieres decir?». Respiré hondo, tratando de mantener mi voz suave pero firme. «Estoy buscando algo completamente diferente. Quiero una pequeña casa de campo, algo acogedor, solo para mí. No necesito varias habitaciones para niños ni un parque infantil». «No seas ridícula», dijo bruscamente. «No puedes pensar solo en ti misma, necesitas planificar para el futuro. Esta casa es perfecta, incluso está en oferta. Marta dice que los dueños están motivados para vender rápido». «Sé lo que me conviene», dije con firmeza. «Quiero un lugar tranquilo en el campo donde pueda trabajar desde casa, eso es lo que estoy buscando». Ella hizo un sonido de disgusto en su garganta. «Bueno, no vengas a llorar conmigo cuando te des cuenta de que yo tenía razón». La línea se cortó. Miré mi teléfono sintiendo una mezcla de frustración y culpa, pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello porque mi teléfono vibró con un mensaje de Sarah. «Oye, hermana, mira esto». Lo que siguió fue una avalancha de enlaces a listados de bienes raíces. Cada uno era una casa familiar enorme en la ciudad, de 4 a 6 habitaciones, varios baños, jardines enormes, todo cerca de escuelas y parques. Rápidamente respondí, «Gracias, pero en realidad estoy buscando algo más pequeño en el campo». La respuesta de Sarah fue inmediata, «Pero estas son ofertas tan buenas, mira esta, incluso tiene una suite para suegros». Siguieron llegando más enlaces. Durante las reuniones de la tarde, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Sarah. Cada uno era otro listado de casas, cada una más grande y orientada a la familia que la anterior. Dejé de revisar los mensajes de Sarah después del 20º listado de casas. En cambio, llamé a Amanda Chen, una agente de bienes raíces que había encontrado a través de críticas positivas en línea. Tenía la reputación de escuchar realmente a sus clientes, que era exactamente lo que necesitaba. «Quiero algo pequeño y acogedor», expliqué, «una casa de campo, pero no demasiado lejos de la ciudad. Una buena conexión a Internet es imprescindible ya que trabajo desde casa la mayoría de los días. Tal vez un pequeño jardín donde pueda cultivar algunas hierbas y verduras». «Presupuesto», le dije mi rango. «La casa». Sus ojos se iluminaron.
Creo que podría tener exactamente lo que estás buscando. Acaba de salir al mercado ayer. ¿Quieres echarle un vistazo este fin de semana? La casa estaba a unos 40 minutos de la ciudad, apartada de un tranquilo camino rural. Tan pronto como el coche de Amanda giró hacia el camino de grava, sentí que algo encajaba dentro de mí. La casa era perfecta, una encantadora cabaña de 2 habitaciones con revestimiento blanco y contraventanas verde oscuro. Un porche envolvente albergaba 2 mecedoras y arces maduros daban sombra al jardín delantero. En el interior, la luz del sol entraba a través de grandes ventanales hacia una sala de estar de planta abierta. La cocina era pequeña pero renovada con encimeras de madera y electrodomésticos nuevos. Una chimenea de leña dominaba una pared de la sala de estar. Arriba, había 2 dormitorios de tamaño modesto y un baño completo con una bañera con patas. Pero fue el solarium en la parte trasera de la casa lo que selló el trato. Las ventanas en 3 lados daban a un jardín bien cuidado con bancales elevados y un pequeño invernadero. El dueño está motivado para vender rápido, mencionó Amanda mientras estábamos en el solarium. Está dispuesto a ofrecer un descuento por un cierre rápido. No dudé. La quiero. La semana siguiente fue un torbellino de papeleo, solicitudes de hipotecas y negociaciones. Puse un pago inicial mayor de lo requerido para mantener los pagos mensuales cómodos. Cada noche me dormía mirando fotos de mi futuro hogar, imaginando dónde pondría mis muebles, planeando qué plantaría en el jardín. Cuando todo estuvo firmado y oficial, sentí que caminaba en las nubes. No podía esperar para compartir mis noticias con mi familia a pesar de sus intentos anteriores de influir en mi decisión. El sábado siguiente conduje a la casa de mis padres para cenar, prácticamente vibrando de emoción. Sarah y Tom ya estaban allí con los niños como de costumbre. Nos acomodamos para cenar y mamá sirvió su tradicional estofado. Las quejas y conversaciones habituales flotaban alrededor de la mesa, el último drama laboral de Tom, las luchas de Sarah con los horarios escolares de los niños, el comentario de papá sobre la economía. Luego, mamá se volvió hacia mí con una sonrisa que me encogió el estómago. Oh, Lucy, me alegro mucho de que estés aquí. Estaba hablando con Bárbara de al lado, está vendiendo su casa. ¿Recuerdas la casa de Bárbara? Está dispuesta a darnos, quiero decir, a ti, un buen precio. Deberías considerarlo. En realidad, interrumpí, incapaz de contenerme por más tiempo, ya compré una casa. El ruido de los cubiertos contra los platos se detuvo abruptamente. La voltereta de Emma en el fondo se detuvo a mitad de camino. El silencio fue absoluto. Respiré hondo y comencé a describir mi nuevo hogar, mi voz llena de entusiasmo a pesar de la tensión alrededor de la mesa. Es una cabaña preciosa a unos 40 minutos fuera de la ciudad, 2 habitaciones, el solarium más increíble y hasta hay un pequeño invernadero en el patio trasero. El dueño anterior tenía estos preciosos bancales elevados. ¿Estás loca? El puño de papá golpeó la mesa haciendo saltar los platos. Nunca lo había visto tan enojado. Joy comenzó a llorar por el ruido repentino. Yo que, tartamudeé, completamente desconcertada por su reacción. ¿Cómo te atreves? La cara de mamá se había puesto de un rojo alarmante. ¿Cómo te atreves a comprar una casa sin consultarnos primero? Después de todo lo que te mostramos, todas esas casas familiares perfectas que encontramos. Sentí como si de repente hubiera entrado en una extraña realidad alternativa. ¿Por qué necesitaría consultarle sobre la compra de mi propia casa con mi propio dinero? Porque lo teníamos todo planeado, mamá prácticamente estaba gritando ahora. La casa de Bárbara habría sido perfecta, justo aquí en el vecindario, con espacio de sobra para todos. Espacio para todos, repetí lentamente, sintiéndome cada vez más confundida. Solo voy a vivir yo allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron miradas mientras Sarah permanecía sentada con una expresión inquietantemente tranquila en su rostro. Tom de repente estaba muy interesado en su plato. En realidad, Lucy, dijo mamá con un tono que me heló la sangre, el plan era que Sarah, Tom y los niños vivieran allí contigo. La miré fijamente, esperando el remate. No llegó. Perdón, que, logré articular con dificultad. Sarah sintió como si fuera lo más natural del mundo. Estamos tan apretados en ese apartamento, Lucy. Es muy difícil para los niños. Tu casa nos habría dado a todos el espacio que necesitamos. Sonrió como si estuviera hablando de pedir prestado un suéter. Y como no tendríamos que pagar alquiler ni servicios públicos, finalmente podríamos empezar a ahorrar algo de dinero.
Miré alrededor de la mesa, de cara en cara, esperando que alguien esbozara una sonrisa, dijera, te atrapamos, o se echara a reír. Pero todo lo que vi fueron expresiones serias y frías, la severa desaprobación de papá, la justa ira de mamá, la expectativa con derecho de Sarah, la torpe evasión de Tom. Ustedes, luché por formar las palabras, ustedes simplemente asumieron que compraría una casa para que la familia de Sarah viviera en ella. Pues claro, mamá levantó las manos. Eso es lo que hace la familia, nos ayudamos unos a otros. Ayudarnos unos a otros, repetí con incredulidad. Esto no es ayudar, esto es esperar que yo proporcione vivienda para 5 personas sin siquiera preguntarme. Estás siendo egoísta, dijo Sarah, su fachada tranquila resquebrajándose ligeramente. ¿Sabes lo difícil que es para nosotros en ese pequeño apartamento? Emma y Lucas tienen que compartir habitación y la cuna de Joy está en nuestro dormitorio. No es justo para los niños. Sentí que me ahogaba y que me volvía loca. La habitación pareció girar un poco cuando el impacto total de sus expectativas me golpeó. Todos habían estado sentados allí durante semanas planeando mi futuro, decidiendo cómo debía gastar mi dinero sin siquiera considerar lo que yo quería o incluso pensar que debían preguntarme al respecto. Necesitas cancelar esta ridícula compra inmediatamente, exigió mamá, su voz aguda con autoridad. Llama a tu agente inmobiliario a primera hora de lunes. La casa de Bárbara todavía está disponible y es perfecta, justo aquí en el vecindario, cerca de todas las buenas escuelas y jardines de infancia. No. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el suelo. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba, impulsada por décadas de frustración reprimida. El comedor estalló en caos. Mamá saltó de su silla agitando los brazos, la voz de papá resonó por encima de todos los demás, los niños comenzaron a llorar, captando la tensión en la habitación. Pero estaremos tan apretados, gimió Sarah como si no me hubiera oído en absoluto. ¿Sabes lo difícil que será llevar a los niños a la escuela desde tan lejos? Emma tiene ballet los martes, Lucas tiene fútbol los jueves. Me giré para encarar a mi hermana, algo dentro de mí finalmente se rompió. No van a estar apretados en ningún lado porque no van a vivir en mi casa. Ninguno de ustedes. ¿Está lo suficientemente claro para ti? La habitación quedó en silencio. Todos me miraron como si me hubiera salido una segunda cabeza. El shock con derecho en sus rostros era casi cómico. Lucy, jadeó mamá, agarrándose el collar de perlas, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu propia hermana? Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, sus voces elevándose de nuevo detrás de mí. No podía escuchar una palabra más. Subí a mi coche y conduje a casa en un día, sus gritos aún resonando en mis oídos. Sentada sola en mi apartamento más tarde esa noche, los recuerdos comenzaron a inundarme. Navidad de 1999, Sarah recibió la costosa muñeca American Girl que quería, mientras que yo recibí la versión de imitación de la tienda de descuentos. Se ven exactamente iguales, había dicho mamá, pero no lo eran. Nuestro 16º cumpleaños, Sarah había recibido un Volkswagen Beetle nuevo cuando cumplió 16 años, completo con un gran lazo rojo encima. Yo recibí el viejo Honda de papá con 150.000 millas y tendencia a averiarse. Graduación de la escuela secundaria, la fiesta de graduación de Sarah fue un evento con catering en el patio trasero con un DJ contratado y decoraciones personalizadas. La mía fue una tranquila cena familiar porque teníamos demasiados gastos ese mes. Disculparse, Sarah asistió a la escuela de sus sueños con nuestros padres cubriendo todos los gastos, matrícula, alojamiento e incluso una generosa asignación mensual. Mientras tanto, yo pasé mi último año de escuela secundaria solicitando todas las becas que pude encontrar, quedándome despierta hasta tarde para mantener mi promedio perfecto sabiendo que era mi única oportunidad de educación superior. Y ahora estábamos aquí, después de años de favorecer a Sarah, de darle todo mientras yo trabajaba por las obras, simplemente asumieron que podían apoderarse de mi casa, lo único que había logrado completamente por mi cuenta. Habían planeado entregarle la casa de mis sueños a Sarah, tal como le habían entregado todo lo demás. Estaba en medio de empacar mi cocina cuando comenzaron los golpes agresivos en la puerta de mi apartamento. La taza de café que estaba envolviendo en papel de periódico se me resbaló de las manos, pero afortunadamente cayó sobre una pila de papel de embalaje. Lucy, abre esta puerta ahora mismo, la voz de mi padre resonó a través de la madera. Sabemos que estás ahí. Me congelé, el plástico de burbujas aún en la mano. Siguieron más golpes. Váyanse, grité. Ya no voy a discutir esto. No te atrevas a hablarnos así, el puño de papá hizo temblar la puerta en su marco.
Te criamos mejor que esto. Mis manos temblaban mientras levantaba mi teléfono. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía. La llamada telefónica. Lo digo en serio. Deslicé el teclado en mi teléfono y deliberadamente presioné el 9, asegurándome de que pudieran escuchar el pitido. Estoy marcando ahora mismo. La maldición de papá fue interrumpida por la fuerte inhalación de mamá. Nos iremos, la voz de mamá se había vuelto fría como el hielo, pero esto no ha terminado, Lucy. Estás cometiendo un terrible error. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, luego me deslicé contra la pared, con el corazón latiéndome con fuerza. Pensé que ese sería el final, pero estaba equivocada, muy equivocada. El primer mensaje de Sarah llegó una hora después, una foto de Emma y Lucas apretados en su litera compartida. Mira lo poco espacio que tienen, decía el pie de foto. Ama ni siquiera puede tener un escritorio para hacer la tarea. No respondí. Siguió otra foto, la cuna de Joy encajada en la esquina del dormitorio de Sarah y Tom. Se despierta cada vez que nos acostamos. Esto no es justo para él. Borra. Cuando seguí ignorándola, los mensajes de Sarah se volvieron desagradables. Comenzaron a llegar a todas horas, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Siempre fuiste la menos favorita de papá. Mamá llora hasta quedarse dormida por tu culpa. Espero que seas feliz sola en esa casa grande mientras tus sobrinas y sobrinos sufren. Bloqueé su número, luego su Facebook, luego su Instagram. Pero ella seguía encontrando nuevas formas de comunicarse conmigo, creando nuevas cuentas, usando el teléfono de Tom, incluso creando direcciones de correo electrónico falsas. Luego comenzaron las llamadas telefónicas desde otras direcciones. Primero fue la tía Marie. Lucy, cariño, acabo de escuchar lo que está pasando con tu hermana. Seguramente puedes encontrar en tu corazón la manera de ayudar a la familia. Luego vino el tío Bob. Hija, necesitas pensar en lo que realmente importa aquí. La familia es lo primero. La mejor amiga de mi madre, Susan, tu madre está devastada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Incluso mi antigua maestra de la escuela secundaria, la señorita Peterson, a quien mi madre todavía veía en la iglesia, Lucy, siempre pensé que eras una estudiante tan amable. Estoy muy decepcionada de escuchar sobre esta situación con tu hermana. Todos tenían el mismo mensaje, yo era egoísta, despiadada, cruel. Debía renunciar a mi casa, mis sueños, mi independencia para resolver los problemas de mi hermana. Ninguno de ellos pareció cuestionar por qué la situación de vivienda de Sarah era de alguna manera mi responsabilidad. Después de 2 semanas de acoso constante, ya había tenido suficiente. Fui a mi proveedor de telefonía móvil y cambié mi número, dándoselo solo a mi lugar de trabajo y a un puñado de amigos de confianza que no habían tomado partido en este lío. El día de la mudanza fue maravillosamente tranquilo. Contraté una empresa de mudanzas que nunca había usado antes, asegurándome de que no hubiera forma de que mi familia rastreara la dirección a través de servicios locales conocidos. Los mudanceros fueron eficientes y profesionales, y al atardecer estaba parada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas y posibilidades. Esa primera noche en mi cabaña, me senté en mi porche con una taza de té, escuchando a los grillos y viendo salir las estrellas. Sin ruido de tráfico, sin sirenas, sin drama familiar, solo paz. Sentí que algo dentro de mí finalmente se relajaba, una tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado cargando durante años. Por supuesto, todavía veía ocasionalmente sus publicaciones en redes sociales, las actualizaciones de estado pasivo-agresivas de Sarah sobre la traición familiar y los hermanos egoístas, las publicaciones apenas veladas de mamá sobre los hijos desagradecidos y el deber familiar, los comentarios de parientes y amigos de la familia, todos tomando su partido sin conocer la historia completa. Pero aquí está la cosa, nada de eso me molestaba ya. Sus palabras no podían tocarme en mi nuevo santuario. Transformé el segundo dormitorio en una oficina en casa, colocando mis monitores frente a la ventana donde podía ver a los pájaros visitar el comedero que instalé. Los bancales elevados del dueño anterior ahora rebosaban de hierbas y verduras. Mi primer intento de jardinería resultó sorprendentemente exitoso. El invernadero se convirtió en mi proyecto de fin de semana, llenándose lentamente de plantas que hacían que el espacio se sintiera vivo y vibrante. Mi productividad laboral realmente mejoró sin las constantes interrupciones familiares. Mi jefe lo notó y me dio más responsabilidad junto con un aumento. Comencé a tomar cursos en línea sobre estrategia de inversión, ampliando mi experiencia sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo o que debería concentrarme en encontrar un marido en su lugar. Claro,
Hubo momentos en que extrañé la idea de la familia, no la realidad de mi familia, sino el sueño de lo que una familia de apoyo podría ser. Esos momentos generalmente pasaban rápidamente cuando recordaba la paz que había ganado a cambio. Hice nuevos amigos en el área, otros profesionales que trabajaban de forma remota, un grupo de jardinería local que se reunía mensualmente, vecinos que respetaban los límites y no se sentían con derecho a mi espacio o tiempo. Ninguno de ellos conocía mi historia familiar y lo prefería así. Me conocían como soy, no como la persona que mi familia trató de obligarme a ser. Lo curioso es que probablemente estoy siendo más fiel a los sueños originales de mis padres para sus hijas de lo que Sarah lo es. Nos criaron para ser mujeres independientes y exitosas, simplemente nunca esperaron que yo fuera la que realmente lo hiciera, y ciertamente nunca esperaron que yo fuera independiente de ellos también. A veces, la mejor familia que puedes tener eres tú misma, al menos hasta que elijas agregar a ella en tus propios términos, a tu propio tiempo, a tu propia manera, y eso es más que suficiente para mí.